Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Política. Hay una serie de hechos que vienen alterando el tema político a nivel nacional, precisamente en este proceso electoral que ya está por venir, ¿no? Que será el próximo año, en primera vuelta 12 de abril del 2026. Sin embargo, hay una serie de situaciones bastante extrañas que se vienen dando precisamente ante este hecho, ¿no? Y como por ejemplo, ¿no? Yo quería analizar primero que nada a la congresista de la República, Sigri Bazán, ¿no? Dice esta nota que ha sido publicada en un medio digital, ultraizquierdista Sigri Bazán amenaza con nueva constitución. ¿Qué declara en esta reunión político-partidaria Bazán? Dice, necesitamos pelear duro estas elecciones, tenemos que ganar. Esa es la verdad. ¿Quién acá no tiene huevos y ovarios? Y por eso es que hablamos de una constituyente, una nueva carta social. Es de vida o muerte. De manera enfática, Siri Bazán haciendo gala de su arte histriónico aprendido no solo como conductora de un programa periodístico, sino además como congresista de la República, ¿no? Ha aprendido el arte escénico de la política y creo que eso se denota en estas reuniones político-partidarias, en estos partidos radicales de izquierda, donde quiere sintonizar Bazán, ¿no? Sintonizar con esos duros discursos con radicalismo extremo, ¿no? ¿Quién acá no tiene huevos o ovarios? Sí, está bien interesante, ¿no? Interesante. Yo me imagino que Bazán conoce perfectamente de las necesidades de los pueblos marginados de los últimos tiempos, ¿no? Olvidados del Estado. Ella tiene la respuesta. Nueva constitución para redistribuir correctamente la riqueza entre nosotros. Increíble, así son estos personajes, ¿no? Y luego pasa algo interesante, ¿no? En el escenario, Verónica Mendoza, ¿no? También lideresa de estas izquierdas anacrónicas, que dice, la alianza de ultraizquierda Venceremos oficializó al abogado Ronald Atencio, defensor del condenado congresista Guillermo Bermejo, como su candidato presidencial para el 2026, acompañado por Elena Rivera y Alberto Quintanilla en las vicepresidencias. La decisión reaviva las críticas sobre cómo esta fuerza que promete una nueva política vuelve a aliarse con figuras ligadas a disputas judiciales y procesos internos convulsos. Atencio se impuso internamente tras derrotar a Vicente Alanoca, quien denunció prácticas racistas y odiosas dentro del mismo frente. Alanoca, en el frente que quería representar como candidato a la presidencia, dice que hay prácticas racistas y odiosas. Qué increíble, ¿no? El partido que busca como plataforma Vicente Alanoca para enarbolar las banderas del reconocimiento a un pueblo andino olvidado y marginado de la derecha bruta, de Achorá, resulta que no era tan inclusivo, ¿no? Sobre todo con índoles de tema racial, ¿no? Que creo que solo ve a la noca. Lo que yo creo, Vicente, es que te han utilizado vilmente y el único que no se dio cuenta fuiste tú. Lamentablemente es el juego de la política y más aún de la izquierda, ojo. En su anuncio, Venceremos reafirmó su apuesta por una asamblea constituyente y una nueva constitución, lo que les dije, ¿no? Siri Bazán es otra de las que enarbola esta bandera, ¿no? Un objetivo central de su plataforma. Sin embargo, la presencia de personajes vinculados al pasado judicial y los conflictos internos plantean dudas sobre la autenticidad de su discurso renovador. Por supuesto, pues Ronald Atencio es un abogado que estuvo en defensa del caso Guillermo Bermejo, que fuera sentenciado por afiliación terrorista y que está purgando condena, ¿no? Y además de Ronald Atencio, está dentro del estudio de abogados con su otro colega, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. ¿Cómo se llama? Noblecilla, ¿no? Noblecilla. Tengo que anotar los nombres porque de verdad se me van de la mente, tengo ese defecto. Noblecilla es asociado de Ronald Atencio en el estudio de abogados y han defendido juntos a tanto Pedro Castillo por el golpe de Estado como al mismo Guillermo Bermejo, ¿no? Desde este estudio que te menciono, ¿no? El estudio RA Noblecilla y Asociados Abogados.
E inclusive tuvieron una denuncia, ¿no? Por negociación incompatible. Ellos fueron asesores dentro del Congreso del congresista Guillermo Bermejo, ¿no? Y después fueron sus asesores legales en el proceso judicial en su contra, ¿cierto? Y entonces estas cosas siguen enturbiando la imagen de la izquierda que quiere plantear una asamblea constituyente, nueva constitución, porque quieren abrazar el pedido postergado de los pueblos marginales. Pero ¿no es acaso Vicente Alanoca uno de los representantes más interesantes de las izquierdas radicales de Puno en los últimos tiempos? ¿Ronald Atencio no es acaso limeño él? ¿Ah? O sea, el partido Venceremos, la alianza electoral Venceremos, en la cual confluyen las izquierdas más anacrónicas y radicales del Perú, no veía en Vicente Alanoca un personaje oriundo de tez trigueña, cobriza, que representa al ande peruano que quieren atender desde estos movimientos radicales. Qué doble moral, ¿no? Qué doble rasero de estas izquierdas y ahora vienen con su asamblea constituyente, nueva constitución, que lo único que quieren es estos personajes llegar al poder para tirarse la plata del Estado, como lo hizo en su momento Pedro Castillo, así de sencillo. Llegaron y no quiso despachar en Palacio de Gobierno y se fue a Zarratea, y Zarratea comenzó a hacer una serie de componendas financieras poniendo al Perú como el negociable, ¿no? Y él en su máximo liderazgo como presidente de la República haciendo estas componendas financieras que han salido a la luz en los últimos tiempos, ¿no? Verónica Mendoza respalda la Vero, que tomó de la mano a Vicente Alanoca, le dijo, he aquí el representante del pueblo. Hemos decidido bien. ¿Qué pasó, Vero? ¿Viste que era imposible manipular a Vicente, que Vicente iba a ser un duro hueso de roer? Y dijeron, mejor no, vamos con alguien que sea más fácil de conversar. Y entonces Ronald Atencio es ahí el candidato ideal. Bien, Verónica Mendoza respalda a Ronald Atencio tras caída de la candidatura de Vicente Alanoca, quien dijo tras perder, o sea, Vicente dijo, ganó la forma clásica, racista y odiosa de hacer política. Vicente Alanoca, después de haber quedado relegado de este proceso, ¿no? Tras el rechazo interno a la precandidatura de Vicente Alanoca dentro de la coalición izquierdista Venceremos, Verónica Mendoza difundió un amplio pronunciamiento en el que reconoció que la decisión no se dio en las condiciones que hubiéramos querido, pero reafirmó que su partido Nuevo Perú respetará los acuerdos políticos y apoyará la candidatura del abogado Ronald Atencio. Mendoza agradeció públicamente a Alanoca por su valentía al asumir la precandidatura en un contexto adverso y destacó que su voz representa a los pueblos del sur, cuya participación, dijo, seguirá siendo eje central de su proyecto político. No, no, Vero. Vicente ha dicho claramente, ¿sí? Ganó la forma clásica, racista y odiosa de hacer política, de la cual tú formas parte, Vero. Tú eres esa forma clásica, racista de hacer política. Dice, la lideresa izquierdista aseguró que el país enfrenta una coalición mafiosa. O sea, Lavero dice, Lavero acaba de jalarle tapete de manera mafiosa a su candidato Vicente Alanoca y ella habla de mafia. Estos son unas artes sinvergüenzas. Estos rojos son así, ¿eh? Definitivamente no se salva ninguno. La lideresa izquierdista aseguró que el país se enfrenta a una coalición mafiosa, que según ella destruye la economía, promueve el caos y utiliza el miedo para terruquear a la oposición, incluso recurriendo a inhabilitaciones, encarcelamientos o violencia contra quienes piden cambios. Violencia contra piden cambios. ¿Qué tal discursete tan barato, mediocre y asqueroso de Verónica Mendoza? La francesa Verónica Mendoza. Sí, señores, francesa ella. No solo de apellido, también de estudios y de costumbres y de formas. Pero en las calles enarbola las banderas del socialismo, de la liberación de los pueblos, de la igualdad para todos, más plata en mi bolsillo, ¿verdad, Vero? Increíble, pero esos son estos personajes. Mendoza llamó a preservar en el camino electoral, pese a los obstáculos, y sostuvo que el Senado y la Cámara de Diputados serán clave para revertir lo que denomina atrocidades de la actual clase política. En simultáneo,
Alanoca denunció que su desplazamiento obedeció a la forma clásica, racista y odiosa de hacer política, lo que reveló tensiones internas antes de la proclamación de Atencio como candidato presidencial de Venceremos. Tensiones internas, dice. No, no hay tensiones internas. Se lo han tumbado vilmente, lo sacaron del escenario. Gracias, compadre, por haber hecho la preliminar presentación de la coalición Venceremos, pero ya fue, a tu sitio, ya cumpliste, ahora viene el candidato. La pregunta es, siendo que Ronald Atencio, junto con Noblecilla, han sido abogados de Guillermo Bermejo, el que está condenado a prisión por afiliación terrorista a Sendero Luminoso, ¿tendrá algo que ver con esto? ¿Habrá sido que Bermejo desde el penal habrá indicado que el nuevo candidato o el candidato de la coalición Venceremos será, ya que no va a estar el presente porque el precandidato era Bermejo inicialmente? ¿Sería Ronald Atencio a pedido de Bermejo desde el penal? Es posible. Todo cabe en la medida de lo posible. Más aún cuando el interés que tiene Bermejo es tomar en la candidatura de Asensio sus posibilidades de que en una segunda instancia pueda ser liderado, ¿sí? Y que se revierta la sentencia inicial que le da cadena por afiliación terrorista. Entonces, ellos no están pensando en el futuro de la patria. Estos izquierdistas no piensan en el futuro del país y la atención a los sectores vulnerables y olvidados de los últimos tiempos, como bien dicen representar en sus discursos, sino está buscando el poder y si no se logra en el Ejecutivo, lo cual dudo, por lo menos superar la barrera electoral y meter ahí diputados, senadores, para comenzar a negociar, ¿sí? A nivel de presión política, queriendo tomar las calles con los sectores radicales de los diferentes gremios, sobre todo ilegales de la patria, para procurar en su momento una presión política tal que genere en una segunda instancia la liberación de Bermejo, su liderazgo prosenderista o senderista en todo caso, ¿no? Porque si ha sido sentenciado precisamente por filiación terrorista a Sendero Luminoso. Ese es Guillermo Bermejo, ¿no? Pero miren cómo son estos personajes con su doble rasero y su doble moral, ¿ya? Porque creo que con esto vamos a colocar la cereza en el pastel, ¿no? La cereza en el pastel, que creo que es importante. Para ello habría que encontrar la cereza, ¿no? Sí, acá está. Lo que pasa es que se me han juntado todas las notas, pero creo que es preciso para culminar con esta en particular. Mientras el Colegio Roosevelt, lo pronuncio bien, ¿ya? Con el inglés, o lo mejor posible en mi poca pronunciación. Mientras el Colegio Roosevelt recibe una multa de casi 170,000 soles por entregar materiales con contenido sexual a sus estudiantes, las congresistas Susel Paredes y Flor Pablo salen a gritar censura, como si defender estos excesos fuese libertad de expresión, cuando ellas mismas fueron cuestionadas por temas similares, cuando quisieron sexualizar los textos escolares que iban a ser otorgados a los niños cuando Flor Pablo ejercía poder político como ministro de Estado, en las épocas de Pedro Castillo. La protección de nuestros niños no es negociable y quien no lo entienda simplemente no debería legislar sobre educación, pero por supuesto, ninguno de estos personajes debería siquiera llegar a legislar, y menos aún en educación. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a un cargo de poder dentro de la administración pública del Estado, de confianza como es ministro de Estado, comenzar a querer sexualizar a niños mérito a que de contrabando nos meten textos escolares sexualizando a los niños con asquerosidades pornográficas para nuestros niños de primaria, inclusive de educación básica e inicial. No, pues, así no se puede permitir el desarrollo de la patria. Ellos no están preocupados por el país, están preocupados por la agenda ajena al país, que es su agenda LGTBIQ más y Z. ¿No? Eso es lo que está pasando. Porque no creo que con todas las doctrinas que han esbozado en sus discursos, tanto Flor Pablo como la propia Susel Paredes, tengan ningún vínculo con el Colegio Roosevelt. A menos claro está que sean caviares, ¿no? De cuna de oro y que hayan tenido dentro de su educación, formación en los primeros años, las bondades del capitalismo
que ostentan sus familias. Tal vez puede ser, ¿no? Ahora dicen representar al pueblo. ¿Cuánta doble moral? ¿Cuánto doble rasero? Lo cierto es que quieren llegar nuevamente al poder para seguir comiendo el Estado y seguir enarbolando banderas de estas luchas LGTB que tratan de distraer la atención política del pueblo, que es mejorar la calidad de vida, crecer en el mercado, mayores posibilidades de inversión, mayores oportunidades laborales y todo lo que requiere el país para desarrollarte de empleo y libertad, con derechos individuales como el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Eso no les gusta a estos comunistas. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Así que ya sabes, la izquierda dividida ya comenzaron a sacarse los ojos.